Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos pidiendo al Espíritu Santo una fuerte unción para poder sumergirnos en ese mar fresco de la palabra de Dios. Hoy quiero presentarte un texto tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16, que dice así, escúchalo. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué importante ser consciente de que al ponernos en oración no somos nunca un solitario que toma un libro de la biblioteca. Somos un amigo que va a encontrar a su amigo. Y por eso la oración nos coloca verdaderamente ante alguien. Somos dos que viven frente a frente. Dios, ante quien estoy, que es el Dios vivo, porque no estoy ante una letra impresa, una tinta seca, muerta. Percibo su soplo en mi rostro. No es un libro, es una palabra viva, enérgica. Y dice el apóstol, más cortante que una espada de dos filos. Se nos pone en guardia contra la falta de fe. La palabra de Dios pasa a ser justiciera, no solo viva, sino también enérgica, cortante, sobre todo cuando es rechazada voluntariamente. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue, dice Jesús. El mensaje que he comunicado, ese lo juzgará en el último día. Juan 12:48. Y la palabra de Dios penetra a lo más profundo del alma. Dice la carta a los Hebreos, hasta las junturas y la médula. Juzga los sentimientos. Juzga los pensamientos del corazón. Para la palabra de Dios no hay criatura invisible. Todo está desnudo, todo está patente a la mirada
de Dios frente al que tenemos que dar cuenta. Esas imágenes concretas de este texto son las de un luchador vencido, reducido a la impotencia, verdaderamente dominado, desnudo, sin defensa. Y en efecto, por desgracia, sucede con mucha frecuencia que, como Jacob en el vado Yabok, tratamos de resistir a la palabra de Dios y luchamos contra Dios, a veces toda la noche. Lee Génesis 32. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea eficaz en mí. Te pido que en vez de resistir, me deje moldear por tu palabra. Te pido que me ayudes a aceptar que tu palabra desenmascare mis intenciones secretas, todas mis escapatorias, que me transforme, que me conduzca a ponerme de tu parte, Señor. Y dice la palabra: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos al sumo sacerdote por excelencia. Por lo tanto, es inútil echar de menos a los sacerdotes del templo, porque Jesús los reemplaza con creces. Esas Eucaristías modestas que los primeros cristianos vivían sencillamente en sus casas, tienen más valor que todas las liturgias solemnes de Jerusalén. Y sin embargo algunos hebreos sentían nostalgia, y el autor de la carta justamente se propone desarrollar esta tesis central. ¿Por qué Jesucristo es el único sacerdote? ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios que penetró más allá de los cielos. O sea, primero, Cristo es Dios. Su mediación no es una mediación desde el exterior, como la de un intermediario que viene a discutir con las dos partes presentes. Jesús es en sí mismo representativo de lo divino. Él pertenece al partido de Dios, Él está del lado de Dios, es Dios, y por eso penetró más allá de los cielos. Es una imagen significativa que no hay que tomar en sentido material o en sentido espacial, porque en otros pasajes el mismo autor va a decir: penetró en los cielos, Hebreos 8:1. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse con nuestras flaquezas, sino que fue probado en todo igual que nosotros, menos en el pecado. Y el segundo aspecto es que Cristo es hombre. Y acá tampoco su mediación es exterior, porque Él es verdaderamente hombre, verdaderamente representante de la humanidad que va a reconciliar con Dios. Y por eso la carta a los Hebreos nos puede decir que avancemos confiadamente hacia el Dios Todopoderoso y Dador de gracia. Esta es la conclusión que se impone. El Dios de la gracia, el Dios que me ama, envió a su Hijo, y ese Hijo entró en la gloria del Padre. Y ese Hijo que entró en la gloria del Padre quiere hacerme entrar a mí también en la gloria del Padre. Jesús dijo a sus discípulos: yo quiero que donde esté yo también estén ustedes. ¿Te das cuenta? Que la muerte no es una desgracia, sino un premio. Que la muerte es ese regalo que Dios te hace como si fuera una puerta que te lleva directamente al trono de Dios. Yo me voy para prepararles un lugar, dice Jesús. Ese Señor que supo lo que es padecer, lo que es sufrir, lo que es el abandono, el dolor, entiende tu dolor, entiende tu abandono, entiende tus miedos y quiere liberarte de todo eso. Y quiere liberarte haciendo por el don de su Espíritu que puedas poner tu esperanza totalmente en Él. Te invito a que lo hagas y a que lo ores con este canto de Lily Goodman: Esperaré.
y en plena desesperación. Vagaba en el mundo buscando vida no trascendida. Busqué tu verdad, te aseguro que no la encontré. Porque faltaba en mi vida un regalo de alegría que encontré junto a ti, y ahora puedo decir que soy nueva criatura por ti. Te esperaré toda mi vida, tu llegada, y te daré mi adoración con toda el alma, porque vivir sin ti o no estar vivo es lo mismo. Porque he visto en mi vivir mostrar tu gloria, y en tus manos estará mi victoria. ¿Qué voy a hacer sin ti si eres el centro de mi vida? Porque faltaba en mi vida un regalo de alegría que encontré junto a ti, y ahora puedo decir que soy nueva criatura por ti. Y viviré detrás de ti agradecida. Te seguiré, Señor. Tú me sanaste el alma herida. Es que yo he visto en mi vivir mostrar tu gloria, y en tus manos está hoy mi victoria. Te serviré, eres el centro de mi vida. Quiero que escuches ahora un relato del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17, en el que el Señor te muestra que nadie queda exento del llamado de Jesús. Ni siquiera Leví, signo de la opresión, rechazado, detestado incluso por los más pobres, los trabajadores que tenían que pagarle los impuestos, sabiendo que él seguramente se quedaría con parte de lo recaudado, y que el dinero no iba a volver a ellos, sino que iba a ir al capital del imperio. Jesús pone su mirada en él, confía en que él puede cambiar, y la respuesta es inmediata. Deja todo, deja su corrupción, deja su fama de mala persona y sale en seguimiento de Jesús. Escucha lo que dice la palabra.
Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Jesús salió de nuevo a orillas del mar, y toda la muchedumbre llegó hasta él, y él les enseñaba. Marcos no quiere ser original. Los relatos de Marcos son como una especie de cliché, y esta repetición constante del papel de Jesús es sorprendente. Jesús enseña. Al pasar, Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de la aduana, y le dijo: «Sígueme». Va a ser el quinto discípulo al que Jesús llama. Jesús ya va completando su grupo. Y ahora elige a un cobrador de impuestos, un aduanero, podríamos decir. Roma había organizado sistemáticamente la recaudación de impuestos y de tarifas. Y un procedimiento ordinario era apostar a un recaudador con una escuadra de soldados. Lo ponían a la entrada de las ciudades y comenzaba a cobrar las tarifas de las mercancías que entraban o que salían de la ciudad. Él es uno de esos publicanos, muy mal vistos por la población a la que Jesús llama. Leví es Mateo, el que más tarde va a escribir el Evangelio. Estaba acostumbrado a las escrituras, era un hombre sentado a la mesa, estaba en la recaudación pública de Cafarnaúm. Y este hombre se levantó y siguió a Jesús. Y Jesús se sentó a la mesa en la casa de este hombre, fue a su casa. Él convocó a todos sus amigos porque quería que conocieran a Jesús. Y Jesús no tuvo vergüenza de ir a la casa de este recaudador de impuestos odiado por todo el mundo. Muchos publicanos y pecadores estaban recostados con él y con sus discípulos, en esos divanes o en el piso, en los almohadones, como se solía hacer en Oriente. Fíjate qué revelación de Dios que hay que señalar. Jesús no juzga a los que se acercan a él. Jesús no hace diferencias entre los hombres. No entra en las clasificaciones habituales de la opinión de su tiempo. Es un hombre de ideas amplias. Es un hombre tolerante, comprensivo. Yo también soy un pecador. Gracias, Señor, por no juzgarme. Gracias por sentarte a mi mesa, por invitarme a la tuya. Pienso concretamente en mis pecados y sé que tú me conoces, Señor, y que tú no me desprecias. Gracias, Señor. Los escribas del partido de los fariseos, viendo que Jesús comía con pecadores y publicanos, fíjate, aparece el partido de los fariseos, que era una especie de cofradía, una especie de movimiento religioso que se dedicaba al conocimiento de la ley y de la tradición para promover la aplicación estricta de la ley. Y en particular pedían, siguiendo a Moisés, no frecuentar ciertas personas para no comprometer su pureza legal. Ellos se ocupaban de ser una especie de separados, de gente íntegra, pura. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a evitar cualquier clase de orgullo, de sentirnos distintos y mejores que los demás.
que podamos mezclarnos entre la gente para ser testigos de ti, Señor, para que te conozcan. Dijeron a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Ellos apuntan a Jesús, pero dirigen la pregunta a los discípulos. Y entonces empezamos a ver un grupo solidario, Jesús y sus discípulos. Y están frente a los adversarios. Fíjate que durante toda la fase siguiente del Evangelio, de este Evangelio de Marcos, el más corto, el primero que se escribió, vamos a observar esta especie de triángulo que se formó. Por una parte Jesús y los discípulos. Por otra parte la muchedumbre. Y por otra parte los adversarios, los escribas y los fariseos. Me mantengo al lado de Jesús. Soy solidario con Él para lo mejor y para lo peor. Y oyéndolo Jesús les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La pregunta se hizo a los discípulos, pero es Jesús el que la contesta. La solidaridad se da en ambos sentidos. Jesús defiende a su grupo. Me pregunto, ¿cuál es mi actitud frente a los pecadores? Y me repito a mí mismo la palabra de Jesús. No vine para los sanos, sino para los enfermos. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Arturo Giraldo, Nunca Más. Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Solo en ti hay vida eterna y hay verdad. Eres luz que a mí has llegado y mi vida iluminado. Presencia, oh Jesús, que en mí está. Nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Los anhelos de mi alma en ti están. Fuiste tú sacrificado en la cruz por mis pecados. Sé que nadie como tú me amará. Nunca más quiero apartarme yo de tu camino. Eres la luz, mi única esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo. Nunca más quiere que sin Señor de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Mi Jesús, nunca más de tu lado yo no me quiero apartar. Lléname de tu presencia, de tu paz. Haz que pueda ser tu honra al abrigo de tu sombra. Guárdame, Señor Jesús, de todo mal. Nunca más quiero apartarme yo de tu camino. Eres la luz, mi única esperanza.
esperanza. Quiero ser fiel y siempre estar contigo. Nunca más me dejes ir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna. Nunca más, nunca más. Nunca más me dejes ir, Señor, de tu presencia. ¿A quién iré después de conocerte? Si solo en ti, Señor, hay vida eterna.